Así que hoy vamos a conversar de esto con Ana Mercado, quien es ingeniera de alimentos, para que nos diga si todo lo que tenemos que hacer y de identificar además todos esos errores. Bienvenida, Ana. Muchísimas gracias a ambos por la invitación y realmente para mí es un enorme placer estar con ustedes y poder ayudarlos de una manera técnica a absolver algunas de las inquietudes que las amas de casa puedan tener. Claro, de hecho, hoy tenemos mucha gente que vive sola, sobre todo mucha gente joven, y tiene que agendarse el alimentarse, ¿no? Y son personas que de repente no pueden comprar o no compran una palta grande porque esa palta se me va a malograr, tengo que comprarme una palta más chiquita, o tal vez una variedad de alimentos que tienen que comprar sumamente medido porque está en relación a su presupuesto y además que le dure. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para que aquello que voy a comprar en el mercado dentro de la refrigeradora me duren el mayor tiempo posible? En principio, sí, la idea es refrigerar. Y refrigerar quiere decir conservar por periodos de tiempo cortos. Las frutas, las hortalizas que vamos a almacenar, deberíamos guardarlas previamente lavadas y desinfectadas. En principio porque cuando nosotros las adquirimos del mercado, cuando las compramos del supermercado, tienen una carga microbiológica que no solamente, la podemos luego retirar con la cocción y eso se van a eliminar, pero si lo vamos a almacenar van a deteriorar mucho más fácilmente los alimentos si es que no pasamos por este proceso previo. Luego de haberlo lavado, desinfectado, secarlo, podemos almacenarlo en bolsas plásticas cubiertas dentro del refrigerador. Y esto es para periodos cortos, es decir, vamos a utilizar las frutas, las hortalizas, no más de una semana, probablemente alguna de ellas que esté muy bien conservada, no más de 15 días, que es lo que podemos hacer una compra normalmente regular de mercado si es que vamos a utilizarlos de manera casi inmediata. Pero también está la otra opción que comentabas, que es la congelación, que es un proceso que nos garantiza un periodo mayor de tiempo en el almacenamiento, porque las temperaturas son nuestros aliados, pero tenemos que diferenciar que ambos procesos son diferentes. Si bien es cierto, son bajas temperaturas, pero son procesos diferentes. Bueno, yo me imagino que nuestros oyentes habrán sacado ya lápiz y papel para apuntar todos los datos que vamos a compartir con ustedes y además invitarlos a que participen de esta conversación. Pueden escribirnos al WhatsApp, les voy a dar el número 942-593-607, 950-047-428 y también el YouTube. Estamos conversando con Ana Mercado, ingeniera de alimentos, y nos va a detallar sobre consejos respecto al congelamiento de alimentos, ¿no? Claro, y cómo hacer que estos duren más, además en la refrigeradora. Y una de las cosas que ya nos venía diciendo nuestra invitada es que cuando tengamos o compremos frutas y verduras, antes de guardarlas en la refrigeradora, es mejor lavarlas, desinfectarlas, secarlas y luego colocarlas en una bolsa plástica para que se conserve mejor. Pero Ana, ahí viene también otra pregunta. ¿Cualquier bolsa plástica sirve para guardar esas verduras? ¿Qué pasa con aquellas que tienen huequitos? ¿Podría utilizar papel en lugar de utilizar bolsa? Sí, sí es válido la utilización de papel. Con las bolsas plásticas hay que tener mucho cuidado. Hay varias características que tienen las bolsas. En principio, estas que vienen con perforaciones son para determinados tipos de frutas, generalmente que transpiran mucho en el refrigerador. Por ejemplo, las uvas. Las venden inclusive en el supermercado ya en bolsas especiales. No todas las frutas. Hay, digamos, que dentro de las características que nosotros tenemos, las frutas tropicales, hay un cierto grupo de frutas que va a transpirar muchísimo más que otras. Por otro lado, y yo sé que también viene la preocupación por la calidad del plástico. Si bien es cierto para la mayoría de los productos que no van a estar refrigerados largos periodos de tiempo, no hay problema con una bolsa cerrada. Sin embargo, ahí viene un aspecto muy importante que nosotros manejamos cuando hablamos de alimentos. Las bolsas tienen que ser transparentes y de primer uso. No está permitido la utilización que esté en contacto el alimento con bolsas negras, bolsas oscuras. Escucha, mamá. ¿Y eso por qué? Porque hay un problema que nosotros
hemos determinado a nivel mundial que se denomina migración de componentes plásticos al alimento. Y mientras más contacto esté el plástico con el alimento, tiene mayor probabilidad de migrar estas sustancias químicas que pudiesen estar en el plástico. ¿En dónde no están? O en muchísima menor proporción, en aquellos materiales transparentes, blancos, claros, colores claros. Esos son los plásticos recomendados para contener, para guardar alimentos en general. ¿Podemos hacer un mapa de ubicación de alimentos en la refrigeradora, por favor? Digamos que tal como están diseñados ciertos refrigeradores, porque eso va a depender mucho también ya si tenemos y trabajamos a nivel de un restaurante, que es diferente, pero si digamos que es en casa, las bandejas que están en la parte inferior normalmente son para frutas que no necesitan una temperatura muy alta. La parte media para lácteos especialmente, y algunos productos que necesitan conservación. Y algunos refrigeradores tienen en la parte superior el congelador. Algunos otros, de acuerdo al diseño solamente es un cuerpo refrigerador y otro completamente congelador. Pero digamos que si nosotros vamos a almacenar productos altamente perecibles, las partes intermedias en un refrigerador común es lo ideal. Y si tenemos carnes o productos crudos, estos deben estar en contenedores plásticos o de vidrio, siempre de preferencia vidrio o plástico adecuado para alimentos, que ya les indiqué las características que deban estar almacenando el producto. Entonces la parte más fría del refrigerador es aquella que esté más cercana al congelador. Al congelador. Sí, claro. Efectivamente. ¿Los huevos se refrigeran o no? Nosotros no tenemos una práctica de refrigeración, pero lo conveniente realmente es refrigerar los huevos. ¿Y en la parte de abajo, digamos, donde hay menos? Porque en la parte intermedia. Al medio. O sea, los huevos tendrían que refrigerarse. Sí, deben refrigerarse. Hay muchos que tienen como práctica mantenerlos fuera. Sí, claro. Están y hay varias empresas que procesan actualmente. El huevo es un tema bastante particular. Siempre debemos tener cuidado de que esté limpio. Porque justamente correcto, la parte, cuando están sucios, es mucho más factible de que esa coraza, por más fuerte que sea, puede ser atravesado por los microorganismos. Okay. Y ahí en el tema de limpieza es importante aclarar que una limpieza trata, en el caso del huevo antes de refrigerar, es una limpieza en seco. No tenemos que lavar con agua en ese momento, y la higiene con agua del huevo tiene que ser antes del consumo. Exactamente. Bien importante tener eso. Qué bueno, yo les digo, no estoy bromeando. Tome nota. O sea, la verdad, yo agarro el huevo, lo uso y ya está chao. No, lávalo siempre antes. Hay que lavar el huevo antes de todas maneras. Y lo refrigero. Y refrigerarlo. Eso sí es importante, especialmente y más aún cuando en temporadas de altas temperaturas, en verano, primavera. Nosotros no tenemos una temperatura muy baja y por lo tanto sí es importante mantener los productos en refrigeración en verano y en invierno. Hay un tema bien importante que tiene que ver con los lácteos, queso, yogur, leche, ¿no? Porque ¿cuál es la mejor manera para conservarlos? A veces uno compra, por ejemplo, un queso y al poquito tiempo ya está como baboso encima. O deshidratado. Claro, seco. ya es demasiado tiempo. Realmente es que hay que tener en cuenta que los alimentos realmente son perecibles. En algún momento se van a deteriorar, pero el tiempo de vida útil de cada uno de ellos es diferente, y por lo tanto el tratamiento y el consumo debe ser casi inmediato. Un queso fresco, por ejemplo, ¿cómo debería conservarlo para que me dure más? Y luego con un queso amarillo, digamos, que son los que quedan secos y más madurados. Ajá. Claro, un queso fresco es mucho más susceptible de deterioro. Realmente, si nosotros evaluamos, y lo he visto por prácticas inclusive personales, pero iríamos también a temas de investigación en nuestro país, porque es diferente inclusive los resultados que tenemos de país a país en temas de conservación. Aquí normalmente, por las prácticas que hay, no más de 3 días en refrigeración. Claro, pero ese queso que compré el queso, ya, ¿cómo lo guardo? Hay que guardarlo o bien en su envase original, y si se abre, en un envase de vidrio o de plástico tapado.
y no más de 3 días, porque realmente es muy susceptible de deterioro. Uy, perdón, disculpe, después de esto, Mari, mi amor, abre el refrigerador y bota todo. No es necesario. Olvídate, 35 muertos tenemos ahí más o menos. O sea, hay que ver la fecha de vencimiento también, ¿no? Sí, las fechas de vencimiento son importantes, especialmente en lo que son productos procesados. Todos los productos procesados, tanto lo que son productos hidrobiológicos como los productos que encontramos en un supermercado, deben venir con una fecha de vencimiento. Me encantaría poder hacer una suerte de ping-pong de preguntas porque hay muchísimos datos. Si, por ejemplo, yo compro mi leche de tarro, le abro los 2 huequitos, utilizo y me quedó la mitad. ¿Cómo conservo esa leche? Es preferible trasvasarla a en un recipiente de vidrio tapado. Eso no hace nadie. Yo meto la leche a la lata así nomás. ¿Por qué no mantener la lata adentro? Y, si bien es cierto, tiene un recubrimiento de protección, de todas maneras el contacto con el aire podría generar algún tipo de... Por eso pásale un vidrio bien tapadito, Carlos, tienes que hacer mucho, es muy recomendable. ¿Pasa lo mismo si he comprado en esa caja Tetra Pak la leche, igual tengo que trasvasarla o la dejo en ese empaque? En el caso del sistema Tetra Pak es diferente, porque está condicionado y especialmente está diseñado para poder mantenerlo en ese mismo envase. Ustedes las tienen que invitar al programa Factos que dan por YouTube a las 8 de la mañana. Encantadísimos. Y Mariano. Oye, está buenísimo, su programa. Bueno, vamos a volver con sus preguntas. Y ya hemos compartido varios datos, pero vamos ahora a resolver dudas. Así como una suerte de ping-pong de preguntas. Greti escribe desde Arequipa: ¿cómo desinfectar o limpiar a los alimentos vegetales que hoy en día están full de químicos como los plaguicidas? El tema de plaguicidas es un tema bastante más complejo que no necesariamente se va a eliminar con el lavado. Eso hay que ser honestos y transparentes. Los plaguicidas están dentro de... Y esto corresponde también a hacer un seguimiento a las autoridades sanitarias correspondientes para que mejore la calidad de los productos vegetales. La desinfección de productos, dice Teresa Pasos, con gotitas de lejía. Ella dice que desinfecta hasta los huevos y luego embolsa sus alimentos. ¿Eso es correcto? ¿Cómo se usa la lejía? Sí, el uso de la lejía, pero hay que tener mucho cuidado. La verdad que a veces hay un uso indiscriminado y hay que tener... Esto también pasa por una formulación. Nosotros recomendamos... Son concentraciones y de repente por ahí más adelante podríamos conversar al respecto. 50 partes por millón de lejía o hipoclorito de sodio es lo recomendado para desinfectar frutas y hortalizas. ¿Y eso equivale a cuánto? ¿Una cucharita, media cucharita? Lo que sucede es que lamentablemente no podemos estandarizar porque las concentraciones de lejía, y acabamos de hacer unas prácticas con un grupo de que capacitamos en restaurantes, y las concentraciones de lejía son diferentes. Entonces yo puedo decir una cucharadita en una que no corresponde a otra marca. Entonces, pero en promedio, digamos, es como una cucharadita por litro. Es más o menos, podría ser. ¿Hay alimentos que a pesar de la fecha de vencimiento se pueden consumir un par de días después? Lo que sucede con las fechas de vencimiento, y hay que tener mucho cuidado, es importante revisar periódicamente lo que nosotros almacenamos. Esa es la práctica recomendable. La fecha de vencimiento indica que a esa fecha está apto para consumo y la responsabilidad del procesador termina justamente en la fecha de vencimiento. Si alguien consume un alimento posterior a esa fecha de vencimiento, es responsabilidad del consumidor. Claro, nos preguntan, ¿cómo congelar el culantro, perejil sin que se pongan amarillos? Inevitablemente es un proceso de deterioro, hay que almacenarlo, lavarlo, desinfectarlo, podemos ponerlo en papel para retrasar un poco su deterioro, pero inevitablemente en algún momento se va a deteriorar. ¿Y la temperatura de la refrigeradora cuál debe ser? Las refrigeradoras, y ahí hay que tener también mucho cuidado, porque a veces no tenemos noción clara de la refrigeradora. Una buena refrigeradora debería mantenerse entre 0 y 5 grados centígrados. Correcto. Y eso en la perilla, porque claro, no indica la temperatura, pero la temperatura va de menos a más, digamos, ¿no? Sí. Del 1 al 5. Lamentablemente no es tan preciso estos sistemas, pero en la actualidad podemos conseguir, y los venden en algunas
algunas casas y en algunos lugares ya ahora cada vez es más accesible termómetros para refrigeradora y termómetros para congeladores. Nuevamente la explicación, por favor, sobre los huevos. De hecho, hay varios oyentes que están pidiéndola. A ver, ¿los huevos se congelan, sí o no? No se congelan. No se congelan, se refrigeran. Se refrigeran. Y al medio. Exactamente, y deben estar limpios antes de la congelación. Eso significa no que se vayan a lavar, se deben limpiar antes de guardar. Ya, o sea, a ver, y cuando hablamos de limpiar los huevos, Claro. entonces quiere decir que les paso un pañito paño húmedo, no más, o un paño seco, seco. mejor. Seco. Lo recomendable es que sea seco y remover toda la suciedad que pueda haber en la parte externa. Entonces, Claro. los Ojo huevos que se eso no es desinfectar, es simplemente quitar las Limpiar. impurezas de la parte externa, colocarlas en la parte media, y cuando vas a utilizar el huevo hay que lavarlo con agua. Los huevos se refrigeran antes de meterlos en la bandeja del medio de la refrigeradora, se limpian con un paño seco, ¿correcto? Y así se refrigeran. Efectivamente. Cuando vas a usar ese huevo, lo sacas y ahí lo lavas. Agua, punto. Eso es, entonces. A ver. Esa casa es súper buena. Pocha dice, antes el pan duraba días, hoy se pone verde. Me dijeron que debo ponerlo en la refrigeradora y resulta que absorbe todos los olores de los alimentos que están ahí vecinos. Sí, lamentablemente el pan tiende a absorber la humedad y los olores que puedan estar. Entonces, la forma de almacenarlo es siempre mantenerlos en una bolsa herméticamente cerrada. ¿De papel o plástico? De plástico. En este caso, lo recomendable sería de plástico. También se puede congelar. ¿Y también en plástico? También en plástico. El yodo para desinfectar alimentos o limpiar alimentos, lavarlos. El yodo podría usarse, pero lamentablemente no tenemos una dosificación para utilizarlo a nivel doméstico. Ok. Entonces yo recomendaría lo más fácil y lo más, hay muchas personas que son un poco renuentes al uso de la lejía, pero el yodo, si no lo sabemos manejar, también podría resultar Bicarbonato, vinagre. Vinagre, por ejemplo, algunos ácidos orgánicos también se utilizan, inclusive en la industria de alimentos también se utilizan algunos ácidos orgánicos. Sergio, ¿tenemos algún audio, si no me equivoco? Sí, hay un par, 12 del mediodía con 1 minuto. A ver, vamos, por favor. Buenos días, saludos a todos por allá. Una consulta. Quiero saber si lo que estoy haciendo estoy bien. A ver, yo vivo solo, me cocino solo y por ende todas las cosas en el mercado lo guardo en la refri. Entre ellos el pollo. Yo compro pollo, lo trozo en partes y lo guardo en dos presas en bolsas, en bolsas de plástico. Y eso lo amarro y lo guardo en la refri, en donde se congela, ¿no? Y lo uso todos los días. Cada día lo uso uno. O sea, me dura para 2 semanas como máximo, ¿no? Hasta 3 semanas, diría yo, me dura el pollito, como soy solo. Entonces, lo que quiero saber, ¿estoy haciendo bien en guardar en la refri o debería en bolsa, o debería guardarlo en otro envase? Esta es mi pregunta, muy agradecido. Y también si hay que lavarlo o no. Lo recomendable, viniendo del mercado, depende de la forma en que nosotros manipulemos el pollo. Tiene una alta carga. Hay muchos que recomiendan no lavarlo porque puede salpicar en todo el espacio en donde estamos trabajando y contaminar el espacio. Entonces, lo recomendable sería antes de inmediatamente cocinarlo. Lo otro es, en bolsa puede utilizarse un contenedor plástico que sea hermético o de vidrio, pero en bolsa no hay ningún inconveniente. El pollo puede almacenarse inclusive hasta 1 mes a una buena temperatura de congelación, que normalmente es menos 18 grados. No hay ningún problema de mantenerlo en congelación hasta 1 mes. ¿Carbón en la refrigeradora para que absorbe el olor de los alimentos? Sí es factible y no va a contaminar los alimentos, mantenerlos separados del resto que están aislados, no hay ningún problema. Es un buen absorbedor de olores dentro del refrigerador. Perfecto. Guardar las frutas, por ejemplo, una papaya, usé la mitad de la papaya, la cubro con estos plásticos, papel film. Sí. Forrarla con eso, bien forrado. Todo lo que sea plástico para alimentos, correcto, puede ir en contacto con el producto y lo protege de deterioro.
Esta invitada tiene que ir a mi casa urgentemente a organizar mi refrigeradora. Que uno abre y encuentras hasta un muerto. Por ejemplo, ha visto la jamonada, está así todo. Te lo juro, una disecada, parece. Bueno, Ana Mercado, ingeniera de alimentos, gracias. ha estado con nosotros. Gracias, muchas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias también por la invitación.